años, el año pasado, de cuánta gracia Dios nos ha dado. 10 años, nuestra iglesia comenzó con el corazón de juntarse, de llevar el movimiento de la evangelización. Y Dios nos ha dado una grande por medio de los 10 años. Y es por eso que estamos viendo a la iglesia y al campo. Y aún así, aunque estemos fallando, pero orando, Dios nos está guiando. Y mientras estamos orando de las 237 naciones, las 5,000 tribus, los miembros, Dios ha abierto las puertas para evangelización y de las misiones para crecer a los discípulos de las 267 naciones y 5,000 tribus. Y todas las respuestas vienen de los oficiales manteniendo solo Cristo y llevando la evangelización de América y la evangelización mundial. Y mientras estamos dando esta acción de gracias, este culto, que ustedes reciban nueva gracia. Necesitamos la gracia de Dios todo el tiempo. Y Dios, que nos ha salvado, nos ha prometido que va a estar con nosotros en cada momento, cada hora y en cada situación. Dios incluso nos dio y que si toda nuestra vida termina aquí, Él nos va a dar la gracia de el cielo eterno. Y mientras Dios es el Dios de amor, también es el amor de justicia. No es alguien quien solamente va a olvidar todos los pecados que has cometido. Y si las personas caen en el pecado original, si no tienen otra opción, pero estar antes del juicio. Pero como sea, el propósito no es para juzgar, pero Dios da amor y nos da la gracia todo el tiempo. Y es el mensaje, es el diluvio, es el mensaje que Dios nos da. El problema y el pecado del problema no tiene otra opción más que llevarlo por el diluvio, pero porque está separado de Dios, porque ha desobedecido la palabra de Dios. Pero como sea, Dios ha escogido a una persona y en la familia para que pueda llenar el pacto del arca. No es de nombres y los nombres números son muchos, pero es el pacto de Dios. Y con estos miembros de la iglesia, nuestra iglesia está orando para la evangelización mundial y para la evangelización de América. Y no es algo de los números, del poder, pero es por la llanura que Dios nos da. Oro que ustedes tengan esta gracia de Dios, que puedan descubrir la gracia y el plan perfecto de Dios.
Pero como sea, en la llanura del pacto puede haber algún tipo de desafíos, de problemas, pero tenemos que entender el factor de por qué estamos viviendo en este mundo, que puede haber desafíos, puede haber preocupaciones, pero tal vez pregunte por qué tengo estos problemas que no terminan en mi familia, incluso que estoy creyendo en Jesucristo. Tiene que recordar el factor de que hay Dios bueno y Dios de justicia. Y la persona tiene que vivir por fe. Nosotros vivimos con la fe de creer en Jesús. Entonces, no solamente va a caer por los problemas o los conflictos que vienen a usted, pero recuerde el factor de que hay también una bendición y un plan de Dios. Y mientras estamos viviendo en esta América, no es la cosa tan fácil. Las personas dicen que estamos viviendo en esta era difícil y Dios está con nosotros incluso en este momento. Y especialmente, ¿usted está en algún tipo de sufrimiento o dolor en este momento? Pero que no se olviden el factor de que hay un plan absoluto de la era, un plan absoluto de Dios. Y como hijos de Dios, no solamente necesita ser no engañado, no sea llevado, pero mantenga el pacto. Dios, quien estaba con Noé, está ahora en este momento. ¿Y qué tipo de bendición da Noé? Dios liberó a Noé de toda la oscuridad también. Y dentro del juicio, dentro del diluvio, Dios, Dios puso a Noé a salvo. Y si usted ve en el capítulo 9, podemos ver que Dios le dio a Noé las nuevas bendiciones. Y oro que usted pueda tener la gracia y la bendición mientras está dando el culto el día de hoy. Y Noé y su familia estaban en el arca por al menos un año. Y claro, tal vez tomó el tiempo dando gracias y también estando dentro del arca. Y también sé que estaba dando culto mientras enfrente de Dios. Y después de que Noah salió del arca, ¿qué es lo primero que hizo Noah en capítulo 8:20? Y Noah construyó el arca, Noah construyó el lugar en el cual dio la ofrenda. Noah fue una persona que caminaba con Dios y que daba ofrenda y que daba culto ante Dios. Y en el verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre. Y en el verso 22 dice, mientras la tierra permanece, no cesará la semestera y la siega del frío y del calor, del verano, del invierno. Y Dios bendijo a él y a sus hijos. El juicio no es el final, pero Dios está
está dando la bendición en la tierra también. Y en el verso 1 y en el verso 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Este es uno de los versos en el cual dieron en el principio. ¿Qué quiere decir? Que Dios está continuamente está guiando el trabajo. Y en el verso 2 dice, el temor del miedo de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves de los cielos y en todos los que se muevan sobre la tierra y en todos los peces del mar y vuestra mano con entregados. Dios dio la autoridad para poder llevar los animales en la tierra. Y también Dios les dijo que no, pero no carne con su vida ni su sangre no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vosotros, de vuestra vida. No solamente la vida del hombre, pero también la vida de animales la demandaré, dice. Y Dios dijo, puedes comer todo lo demás, pero no comas de la carne y no tomes las vidas. Y mientras estamos viviendo en este mundo, todo nuestro estándar tiene que llevarse por medio de la palabra de Dios. No es la palabra de las personas, no es la ley, no es la ley del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a diferentes países y hay leyes y hay palabras diferentes. Pero como sea, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Es la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual estamos en la palabra de Dios de ayer, de hoy y para siempre. Y si usted ve Génesis capítulo 9, 1 al 10, 8 al 10, puede ver las bendiciones que le dio Dios a Jehová a Noé y también el pacto que le dio. Y con nuestra familia, la palabra de Dios tiene que venir. La palabra de Dios tiene que venir a mí, a mi generación futura. Y el pacto que tenemos es dado por Dios. Dice, está la señal del pacto y yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros, porque Dios es un Dios y es el maestro de toda la creación. E incluso para nuestros hijos, no estamos dando nuestras cosas, pero estamos dando mi pacto. ¿Y qué tipo de pacto Dios nos dio? En el verso 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no existiré ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y en el verso 12-13 Dios da el pacto. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo el ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Y podemos ver que el arco iris, el arco iris fue creado científicamente. Pero como sea,
El arco es una señal y es la promesa de Dios que no va a haber ningún juicio, ningún diluvio que va a destruir la tierra. ¿Por qué? Porque es el que está con nosotros y que también da la naturaleza. Y es para nuestra generación futura, para que recuerde todo el tiempo. Es para que nosotros podamos recordar mientras estamos viendo el arco, el juicio que Dios hizo a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios absolutamente va a dar justicia a todos aquellos. Dios está vivo. Dios está vivo con todas las creaciones y toda la creación. Así que el juicio no se ha completado. Y está hablando de que no va a haber ningún juicio con diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y es por eso que 24 horas tenemos que realmente estar conscientes de la palabra de Dios. No porque no podemos ver a Dios con nuestros ojos, es Dios de gracia, no solamente podemos vivir nuestra vida como queramos. Y siempre tenemos que vivir ante Dios y tener miedo de Dios y también ser flexibles. Claro, después de eso, de que Noé y sus hijos estaban en la tierra, se convirtieron en los hombres de la tierra después del diluvio. Claro, no era alguien que estaba caminando con Dios, pero él no era el perfecto. Y también plantó, plantó, plantó las uvas y ocupó las uvas para hacer vino. Y bebió del vino y se embriagó. Y claro, Noah hizo un error. Y él estaba tan tomado que no tenía ninguna vergüenza y y estaba desnudo. Y quien era una persona que se veía perfecta, eh, aún así hizo un error, pero lo importante es lo que está después. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y no solamente entró a la cabaña con un propósito. Y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo. ¿Y después qué hizo? Dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. No era él diciéndoles a sus dos hermanos descubriendo de lo que su padre había hecho. Pero como sea, porque este incidente, ahora Canaán, ahora Cain está en juicio. Y es que él no dio ninguna mentira, pero dijo la verdad. Y las personas hablan de lo que es la verdad y lo que no. Pero como sea, Dios proteja a Noé, quien, quien es como el profeta. Y él ve a Noé. Él es un servidor de Dios que Dios creció. Y para Cam, incluso si eso era verdad, él no tuvo que revelarlo.
Y mientras estaba revelando lo que Noé había hecho y habló sobre Noé. Y cada vez que el hombre comió la fruta, ahora están diciendo si es algo es correcto o si algo es incorrecto o si es demoníaco. Entonces, ¿cómo hicieron el error de juzgar? Y con la era legalista y con los demás. Y no es si algo es correcto o falso, pero si usted dice la verdad o algún tipo de esta historia, entonces esta persona muere y tú mueres. No solamente podemos vivir como solo una persona quien no tiene errores y vive. Y también dice que después de escucharon de su padre, de lo que había hecho su padre, hicieron de esta manera. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre los propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y no vieron la desnudez de su padre. Sabía que él estaba desnudo, pero que solo lo cubrieron. Y después Noé despertó de su embriaguez y, su, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, y no es por lo que no había hecho, sino que es lo que Dios ha hecho. Y Dios dice, maldito seas Canaán, sirve a los siervos de tu hermano. Y bendijo a Jehová Dios a Sem. Mientras estamos viviendo en este mundo, mientras nosotros tenemos errores, también somos llevados por las personas y tenemos errores. Pero como sea, el juicio, si algo está correcto, si algo está incorrecto, y también la oscuridad, porque nosotros queremos saber si es correcto o incorrecto. Nosotros escuchamos si algo es más y más grande y nosotros crecemos entendiendo esto. Y las personas que están en la iglesia, que actúan, son igual. Pero como sea, la iglesia es una ley de Dios, la palabra de Dios. Dios está vivo. No es no es un punto en el cual nosotros podemos hacer algo. Y primero de Pedro 3, 8 al 12. En el verso 10 dice que aquellos que um, y dice que no dejes, que hable de lo bueno o lo correcto. Y si algo es algo correcto o incorrecto, no es en usted. Y algunas veces que alinea con la palabra de Dios y el Evangelio es bueno o malo. Dice, y no volverá mal por mal, ni maldición por maldición, sino el contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamado para que heredarás bendiciones. Y el que quiere amar la vida, hacer días buenos, refiere a la lengua del mal, y sus labios no hablan engaños. ¿Qué quiere decir? Que incluso si no haces, yo estoy viendo sobre todo.
y el pacto es dado. Nosotros diseñamos que nuestros hijos hagan bien. Y es Ham quien había hecho mal, pero en el verso 20, en el pero él vino y aquellos que estén con el pacto, no puede ser usted el que haga el juicio, porque es Dios quien hace el juicio. Incluso si está frustrado, si no sabe qué hacer, Dios está vivo. Necesitamos la gracia de Dios todo el tiempo. Y en el comienzo, Dios dio el pacto a Adán y a Eva, el pacto de la acción, el pacto de que no coman del fruto. Y ahora que ahora tuvieron pecado original, no es la acción, pero Dios nos dio este pacto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en Jesucristo, quien es la semiente de la mujer. Y como sea, la fe es el regalo de Dios y también creer en Jesucristo. Es por eso que Dios le dio a Noé en este mundo la bendición y el pacto del arco. Entonces, hay dos cosas que van por medio de esto. Dios, el Dios de justicia, el Dios de justicia nos va a salvar. Incluso por medio del diluvio, Satanás no murió. Y con todas nuestras carencias, con todo lo que nuestras debilidades, nosotros tenemos que ser llenos de la llenura del Espíritu Santo. No solamente durante el tiempo de oculto, sino también las 24 horas. Así que tenemos que ser guiados con la llanura del Espíritu Santo. Y es Ham que quería hablar mal de las personas y Satanás le vino a Ham y le dio esta debilidad. Entonces nos estamos llenos con la llanura del Espíritu Santo, pero todas las cosas que son legalistas, las cosas que tenemos aparecen. Y es por eso que solo necesitamos a Jesucristo para poder sobrellevar el pasado, el presente y el futuro. Y necesitamos el pacto de Cristo que nos va a liberar de todos los desastres. El Evangelio va a salvar a todos. E incluso aunque no hemos visto esto de las personas, Dios deja a las personas para que sean olvidadas y las salven. Oro y bendigo que todos ustedes tengan la gracia de Dios que nos dio el Evangelio. Que Dios, el reino de Dios, sea establecido a usted, a su corazón, por medio de solo Cristo. Que todos se conviertan en la bendición, ser llenos con la llanura del Espíritu Santo también. Oremos manteniendo el pacto. Y Dios, quien trasciende tiempo y espacio, que nos da la bendición de salvación. Y que podamos disfrutar el Evangelio de solo, no solamente las reglas del mundo, las reglas del mundo,
De esta manera va a ser posible para salvarme a mí misma, a mi generación futura también. Oremos. Dios, gracias por darnos este evangelio para salvar, para olvidar y también para liberar. Que todo se convierta en evidencia de salvar mi alma, la generación futura, con solo el evangelio.